Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un webinar Mastermind más. Tenemos hoy un tema muy interesante sobre sistemas de confort térmico, yo prefiero llamarlos, sistemas activos y pasivos de enfriamiento, calentamiento de viviendas. Y nos vamos a enfocar en viviendas de rentas intensivas, que es el tema que nos concierne. Pues yo soy Pablo Mateos y aquí están los coorganizadores, Manuel Morales, Manuel Zambrano. Un saludo, buenos días, Manuel. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Pues aquí andamos uno más, ¿no, Pablo? Sí, ya aquí no tengo el número, pero ahora lo busco, el número del webinar. 140. 140. 140. Y además aproximadamente en esta época de mayo, a mitad de mayo, es cuando cumplimos ese cumpleaños del grupo Mastermind. Entonces, cumplimos 6 años, ¿no, Emanuel, de estar al Seis aire años. en este grupo. Sí, así es, Pablo. Realmente la comunidad sigue creciendo y de verdad que hay mucho, mucho, mucho todavía que ir explorando en estos temas, ¿no, Pablo? Sí, y hoy tenemos también varios invitados, que son los panelistas del día de hoy, pero vamos, además, antes de presentarlos, voy a presentar a Alfonso Jiménez, que es un miembro de la comunidad de Vive de las Rentas y un líder de la academia y un experto en varios temas de ingeniería y de eficiencia de edificios, de domótica, ya nos ha acompañado en otros programas y hoy va a estar aquí también entrevistando con nosotros. Bienvenido, Alfonso, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por compartir tu conocimiento y experiencia. Muy bien, pues adelante, Manuel, vamos con las invitaciones, digo, perdón, las presentaciones y ahora en un Ujú. momentito presentamos a los panelistas que se están conectando por aquí. Pues, pues bien, vayan saludando a ver de dónde se van conectando aquí todos. Aquí ya van entrando algunos saludos. Laura Pérez desde Colorado, Sonora, Camilo Tobar, Salamanca, Guanajuato, Larry Sánchez, Minneapolis, Minnesota, Luis Delgado desde Veracruz, Rafael Rodríguez, Montreal, Laura Beatriz desde Veracruz, Adriana Velasco desde Puerto Vallarta, Miriam Calvillo de Ciudad de México. Y ahorita tenemos estos poquitos, Pablo, pocos saludos ahorita, pero pues ahí se van a ir conectando poco a Muy poco. bien. Bueno, pues bienvenidos a este webinar Mastermind 140 y el título oficial que le pusimos fue Sistemas eficientes de aislamiento, calentamiento y enfriamiento de viviendas, pero después de que lo pensamos un poco más, realmente se trata del confort térmico. Y pues tenemos tres panelistas. Eduardo Brian Lemus, que es un arquitecto de espacios de rentas intensivas, es un gran arquitecto que desde hace muchos años está convertido a la causa y nos ha ayudado a, a precisar y a muchos de ustedes a generar distribuciones muy eficientes de rentas intensivas, generalmente a través de la distribución, de pensar muy bien cómo colocar los espacios, cómo optimizar los espacios, pero también para el confort del huésped que va a vivir ahí. Y yo conocí a Eduardo Lemus en una de mis primeras obras en Casa Ocote, y él sacó una unidad más, me encantó, pero además tenía amigos que había vivido en Colibri, entonces entendía perfectamente el problema y el reto. Y hoy nos va a hablar de estas eficiencias térmicas que ha encontrado desde la arquitectura, pero también desde la experiencia de construcción que tiene muy amplia. Pues bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a todos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento y feliz de poder estar aquí en un webinar y poder aportar un poco de lo poco y mucho que hemos aprendido a lo largo de estos años en este sistema de rentas intensivas, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Lalo. Y bueno, hoy vamos a ver ahí varios temas que estábamos platicando que va a ser muy interesante porque siempre estamos pensando en el lado térmico. Normalmente pensamos en este aspecto del confort térmico al final o ya después o cuando hay quejas de los huéspedes, pero no al principio. Es muy importante pensarlo pues incluso desde la compra de la vivienda y desde luego desde la remodelación. Muy bien, bueno, pues otro de nuestros panelistas hoy es Óscar Cárdenas, ingeniero eléctrico con más de 20 años de experiencia en temas de automatización y ahorro energético. Y pues bienvenido, Óscar, muchas gracias por compartir una mañana de domingo con nosotros y tu experiencia.
Sí, muchas gracias, ingeniero. Estamos a la orden para cualquier duda o que les pueda apoyar en sus sistemas de vivienda. Perfecto, muy Gracias. bien. Pues vamos a tener, bienvenido Oscar, y hay un tercer panelista que ahora que me confirmen cuando se pueda conectar le presentamos. Y Ujú. bueno, pues vamos a tener este primer bloque, que como saben en este año hacemos un primer bloque de 8 a 9 de la mañana, que es el que va en el podcast público y en las redes sociales, esta parte, y estaremos hablando alrededor de unos 45 minutos sobre este tema. Vamos a dar unas pinceladas generales, un tema que podría llevarnos aquí días, y lo vamos a poner siempre en función de las rentas intensivas, o sea, la renta de espacios pequeños, periodos pequeños, para el formato de huéspedes del que hablamos en Vive de las Rentas, aunque hay muchas otras aplicaciones y quizá usted también están pensando en, pues, en su propia vivienda o en otros tipos de vivienda, pero nos vamos a enfocar en esto. Y después a las 9 nos vamos a ir a un grupo privado, todos aquellos que están en algún nivel de membresía y en la mentoría de Vive de las Rentas, para seguir entrevistando a nuestros panelistas e invitados de hoy y profundizar ya más en temas técnicos, en recomendaciones, en equipos. Pueden hacer preguntas individualizadas, personales, y se puede compartir información que a lo mejor no podemos compartir aquí en el lado público, y también tenemos más tiempo para detalles. Muy bien, bueno, pues me gustaría empezar con una pregunta que Eduardo Brian Lemos estamos ahora hablando. Muchas veces pensamos en el confort térmico. El confort térmico básicamente es que estar a la temperatura agradable, ¿no? Para el cuerpo humano, para dormir, para hacer nuestras actividades. Entonces, por un lado hay un factor que también es un poco de percepción personal, ¿no? Todos tenemos algún miembro de la familia que siempre tiene calor o siempre tiene frío, ¿no? Y en las oficinas, yo recuerdo cuando empecé a trabajar hace muchos años, me tocó una vez ser el encargado de equipos e instalaciones, algo así se llamaba, en un departamento de ingeniería, y me tocaba asignar a la gente en escritorios. Y entonces, pues yo iba asignando por funciones, por jerarquías, ¿no? Los supervisores aquí y tal. Pero luego me di cuenta que eran edificios estos de aire acondicionado central, que había muchas quejas porque había gente que se congelaba con el aire acondicionado y otros tenían mucho calor y otros se enfermaban. Entonces, al final empecé a preguntar por las preferencias de cada uno y empecé a juntar gente dependiendo de las preferencias, ¿no? Y esto para mencionar que realmente no es una ciencia exacta, o sea, podemos medir la temperatura, obviamente, o la sensación térmica, pero pues la percepción de cada uno, de cada persona, y también dependiendo de las actividades, ¿no? Y obviamente en el transcurso del año o del día o de la semana, pues va a variar esa percepción. Pero si te parece, Eduardo Bryan, podemos empezar estaba sugiriendo estos temas del diseño, ¿no? De las propiedades, de los sistemas, lo podríamos llamar pasivos, antes de empezar a pensar en máquinas o en elementos que enfrían o calientan las viviendas, qué elementos principales son los que ayudan a tener una mayor eficiencia térmica. Y por último, también quiero mencionar que en México los climas, la variedad de climas es muy grande, no solamente durante el año, sino también incluso durante el día, ¿no? Hay sitios donde hay como varias estaciones. Yo la primera vez que vine a México, en algunos días en la Ciudad de México era como estar en el invierno y en el verano el mismo día. Entonces, y hay zonas en Chihuahua donde hay nieve y hace mucho calor durante el día. Entonces, hay muchas variaciones regionales y también temporales. ¿Cuáles serían tus primeras recomendaciones, Eduardo, sobre este tema de los sistemas pasivos en el diseño de las viviendas? Así es, Pablo, como comentas o estábamos comentando hace un momento, creo que es muy importante desde el diseño o la búsqueda de la propiedad, porque obviamente si es un proyecto desde cero, o sea, desde terreno, pues es mucho más fácil, poder adaptar este tipo o estas estrategias para obtener un confort, térmico, en las unidades sin ningún inconveniente. Pero a la hora de la búsqueda de una propiedad ya existente que está construida, que es la mayoría de las ocasiones en este tipo de estrategias o de rentas intensivas. Es muy importante, yo comentaba tres aspectos principales y básicos, a la hora de la búsqueda o de comprar o de encontrar la propiedad adecuada. Que la primera es la orientación. La orientación, ¿por qué? Porque hay que buscar y hay que proteger el poniente.
¿Por qué? Porque el poniente es donde se proyecta más intensamente y en mayor horario el tema de la incidencia solar. Entonces es un tema importante y es muy básico y muy fácil de detectarlo. Simplemente haces una cita a mediodía y dices, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo y por dónde le está pegando el sol a la propiedad, ¿no? Desde ahí eso es algo, un punto muy básico y desde ahí puedes prevenir o decir, ¿sabes qué? Le pega durísimo a la fachada, pues voy a tener que optar por alguna celosía o algún método para prevenir o mantener ese confort térmico. Otra es la altura de las propiedades, los techos, a qué altura se encuentran. Entre más bajas o más compactas sean las propiedades, pues obviamente se va a concentrar más el calor. Entre más altas, como sabemos, el calor tiende a subir, entonces se van a mantener un poco más frescas las unidades. Es otra cosa, otra cuestión muy básica que se puede detectar mediante las visitas. Y por último, el tema de la ventilación. Ver desde un inicio si tiene patios interiores, si tiene patios traseros, hacia dónde podemos iluminar y ventilar las unidades. Entonces, esos tres puntos básicos creo que son los principales a la hora del diseño o a la hora de la búsqueda de la propiedad. Genial. Este tema de la orientación y de la proyección solar a mí me encanta. Yo como geógrafo siempre me ha fascinado esta parte de cómo, pues, o sea, cómo varía la posición de la Tierra, de los astros, etcétera. Y es algo que incluso, pues incluso algunos arquitectos ignoran. Antes se hacían, hace tiempo tuve que hacer un proyecto con un arquitecto que tiene 80 y tantos años y él lo hace todavía a mano, hace unas tablas de proyección solar para ver cómo varía el sol no solamente durante el día, sino durante el año. Entonces, en México, por ejemplo, la mayor parte de México está en una zona subtropical, entonces además el sol varía mucho, porque hay una parte del año que incluso te da por el norte, ¿no? Así Y es. esto, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho porque digo, si estamos en el hemisferio norte, ¿cómo va a dar el sol por el norte? Tendrá que dar por el sur. Pero no, hay una época del año que da un poco por el norte. Entonces, esta orientación de la propiedad, ¿no? Incluso en una misma calle, eso también me ha pasado, ¿no? O sea, de un lado de la calle tiene unas características solares, ¿no? Y en otro lado de la calle es totalmente lo contrario, ¿no? Tiene sol de mañana en la cocina o en las habitaciones o en el patio o en el jardín, o sea, varía mucho. Y entonces, aparte de la proyección solar y hacia dónde están las ventanas, ahí, ¿cuáles son las recomendaciones? Cornisas, ¿no? Por ejemplo, he visto que se utilizan muy bien. En invierno permiten que el sol entre hasta el fondo y en verano la cornisa te evita que den las ventanas incluso, ¿no? Eh, a veces son sistemas muy sencillos, ¿no? de diseño. Alfonso, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos aspectos? Sí, pues efectivamente, y yo creo que al final de cuentas, como dicen, todo es diseño, ¿no? Una cosa que comúnmente pasamos por alto es el diseño bioclimático. También no solamente es la trayectoria del sol, sino también incluso la ubicación geográfica que tienes. Hay diferentes climas, sobre todo en México, ¿no? Hay 3 o 4 diferentes climas. Entonces el diseño tiene que ser, digamos, adaptado a la ubicación geográfica general que tiene la, la edificación. Y justamente eso es lo que te lleva a empezar a explorar nuevos elementos, nuevos materiales que hoy en día, cada día aparecen más materiales nuevos para poder mitigar el tema del clima, ¿no? El problema es que estamos acostumbrados a construir siempre con vigueta y bovedilla y de ahí nos salimos, ¿no? Sí, No exploramos, no innovamos, no nos informamos de los nuevos materiales que existen. Y luego también otro elemento que puede ser muy importante es la naturación. Y como de alguna forma, ahorita se comentó, bueno, pues puedes poner cornisas, pero también puedes poner vegetación, muros verdes, árboles, etcétera, que de alguna forma mitiguen en los efectos del clima sobre la edificación. sí, qué interesante. Y los techos verdes, ¿no? O este tipo de jardineras, digamos, que van incorporados en las paredes o los techos. El tema de la vegetación no lo había pensado, pero está muy interesante. No, pues ya salieron muchos aspectos.
Y decías, Alfonso, obviamente la ubicación geográfica en México y en Latinoamérica, que es nuestra audiencia, a veces varía mucho el clima incluso en una misma región, ¿no? Llegas a la costa, cambia completamente. O recuerdo también, por ejemplo, en Chihuahua bajas a la barranca y es otro clima totalmente distinto en el fondo de la barranca. Pero a nivel micro, también es un patrón clásico en muchas ciudades, la gente que estudia historias de las ciudades, los urbanistas históricos. A nivel micro, la topografía local también ayuda mucho, ¿no? Hay zonas más altas que tienen mejores brisas, hay vientos dominantes, ¿no? Y obviamente si estás al lado de una masa boscosa o depende de dónde estés, pues vas a tener mejor ventilación. A veces hay unos grados de diferencia incluso, ¿no? Dentro de la misma ciudad, solo por la topografía y la vegetación en general. Muy bien, bueno, pues me gustaría preguntar a ingeniero Oscar qué comentarios tiene al respecto de esta parte pasiva, ¿no? Antes de empezar, yo sé que tú eres experto más en aires acondicionados y en temas de enfriamiento, etcétera, pero en tu experiencia, antes de meterle instrumentación activa, ¿qué factores has encontrado que ayudan a tener un mayor confort térmico antes como pasivos, factores pasivos? Bueno, ahorita lo que yo he estado checando en los aires acondicionados, obviamente, pues son un sistema de refrigeración eléctrico que requiere de mucha energía. Y también hay otra opción que es un aire de lavado que le llaman. Es una inyección de aire fresco que mantiene una humedad requerida en la zona. ¿Sí? Ok, Es por medio de agua y aire, se puede decir, por medio de una turbina. Eso también te ayuda mucho a refrescar el ambiente interno de la casa. Y te puede, digamos, enfriar hasta 2 a 3 habitaciones a la vez, muy bien, con si te un parece, sistema. ahora hablamos de sistemas de aire acondicionado y de enfriamiento. Y vamos a terminar de revisar esta parte de los sistemas pasivos a través del el diseño, la vegetación. Ahora hablaremos de materiales antes. Muy bien, pues del tema de la proyección solar, a mí sí me ha sorprendido mucho que no hay tanto conocimiento. Incluso he trabajado con arquitectos que o sea, he tenido yo que insistir mucho, por ejemplo, para que en el AutoCAD le metan las coordenadas de dónde está el proyecto y ahí, no sé si es dentro de AutoCAD o con algún otro plugin adicional, hay maneras de calcular esa proyección solar durante el año en un modelo incluso 3D del proyecto, ¿no? Y a veces es tan sencillo como girar un poco algunas fachadas, algunas ventanas, ¿no, Lalo? Y te va a ahorrar muchísimo esfuerzo, energía y dinero a largo plazo. Así es, Pablo, como comentas, algo tan básico como poner las coordenadas UTM en los modelos o en las gráficas de proyección solar para obtener el método o las sombras que reflejan y pues justamente obtener un mayor confort térmico. Como comentaba Alfonso, creo que sí hay demasiados sistemas pasivos o preventivos que se pueden tener en las propiedades antes de siquiera meterle mayor inversión con sistemas un poco más complejos, ¿no? Entonces sí los invitaría a hacer ese análisis y esa reflexión previa para pues, obtener esos mejores resultados de manera pasiva. Sí, aquí estaba buscando, hay calculadoras en línea que también lo puedes hacer. Aquí hay una, por ejemplo, que estoy mostrando donde pones las coordenadas, digo, aquí vienen unas en Estados Unidos, y te hace todo el cálculo La gráfica. del sol, sí, durante el día, por las horas, y luego por días de la semana, y entonces, digo, por meses del año, y puedes calcular pues, el ángulo, por dónde va a salir el sol, por dónde se va a poner y por dónde te va a dar, y luego ya ahí orientas obviamente el terreno. Y bueno, pues ese es un factor que estabas comentando. Y Alfonso nos habló de la vegetación, obviamente también, la orientación. Yo he vivido, por ejemplo, en casas que estaban construidas que están construidas en los años 40 y son mucho más frescas y más agradables. Digo, son frescas en la época de calor y son cálidas en la época de frío.
que una casa construida mucho más recientemente, ¿no? 70s, 80s. Porque yo creo que tenían que tener en cuenta, en la época antes del aire acondicionado, ¿no? Había que pensar más cómo enfriar. Y el tema de ventilación, estabas diciendo, Eduardo, también es muy importante, ¿no? Que haya una buena ventilación, eh, desde patios, etcétera, y incluso en invierno, ¿no? ¿Cómo funciona la ventilación para el confort térmico? Así es, pues básicamente ahora sí que hasta por normativa te piden que los espacios habitables, en este caso las recámaras o las unidades rentables, pues estén ventiladas hacia un espacio libre, ya sea una fachada, un patio interior, o etcétera. Entonces es muy importante, yo en la mayoría de lo posible en los proyectos que generamos, pues tratamos de generar estos patios internos o centrales que ayuden a que todas las unidades o la mayoría se puedan ventilar de manera pasiva hacia un patio interior o una fachada. E incluso hemos encontrado proyectos que hasta una ventilación cruzada, o sea, un par de ventanas que tengamos que den hacia patios o hacia fachadas, pues te ayuda muchísimo con el flujo de los vientos dominantes que antes mencionabas. Y pues eso hace que el confort aumente y aumente también el tema de la estancia de los inquilinos, ¿no? Porque obviamente entre mayor confort tengas, pues menos rotación vas a tener de los inquilinos. Entonces, desde ahí, si nos enfocamos pues en el tema de rentabilidad, pues es algo esencial. También el tema de ventilación. En el mismo tema de ventilación, cuidar el tema de las ventanas, cómo sellan y todo para mantener el frescor al interior de las unidades y pues que se mantengan en un mayor confort, ¿no? Por ejemplo, hablando en materiales, pues, no es lo mismo cómo sella una ventana hecha de herrería, que tiene un poco más o tienden a tener un poco más de huecos que no crean ese vacío, a una ventana de aluminio o incluso a una ventana de PVC, que son un poquito las más modernas, que obviamente el precio a lo mejor sí son distintos, pero pues se hace mucho más hermético y se mantiene los grados o el confort térmico de dentro de las unidades, ¿no? Hasta un doble cristal para crear vacíos. O sea, hay muchas técnicas o muchos sistemas de los cuales nos podemos echar mano para obtener mejores resultados. Sí, y ahí a veces la inercia histórica es la que juega en contra, ¿no? Porque en general en Latinoamérica por el clima es bastante pues suave en general. No, digamos, fuera de algunas zonas pues no hiela, no hay clima tan extremo. Entonces, el aislamiento no se ha cuidado mucho, como tú dices, en puertas y ventanas. Yo siempre me espero mucho en las puertas, me dejan unos huecos que no solamente obviamente entran bichos y tal, sino que pues entra calor o entra ruido. Y estos, sobre todo las ventanas de PVC o los materiales que están bien cerrados, que a veces también es cuestión de diseño, ¿no? Oye, diseña bien esto para que la puerta embone bien, ¿no? O por abajo, etcétera. Y los patios que comentabas, también ahí, Alfonso, me acordaba o sea, hay muchas experiencias, incluso en los patios coloniales, ¿no? Que hay una fuente en el centro, las habitaciones dan en torno a un pasillo cerrado, digo, un pasillo con porche, entonces eso hace también que haya mucha frescura, ¿no? Y en muchos sitios un patio de sombra, ¿no? Con una fuente de agua, pues es casi como una fuente de aire acondicionado, ¿no? Que puede emitir frescor a toda la vivienda. Sí, sí, incluso cada vez más la normatividad eh, digamos, de los municipios exigen más áreas libres y ventilación y son cada vez más rígidos en ese aspecto, que tienes que dejar un 30% de área libre, tienes que considerar ya sistemas alternativos de captación pluvial, etcétera. Ya no es un tema del futuro, ya lo estamos viviendo día a día y creo que es afortunado obviamente nos complica la vida, pero es afortunado que eso se tome en cuenta, ¿no? Y aquí también eh, yo creo que nosotros como usuarios cada vez deberíamos estar más informados de las posibilidades que existen y de la importancia del aislamiento y de la envolvente de los edificios. Tradicionalmente nos hemos conformado con
asumir la opinión de los expertos, de los constructores, pero los constructores muchas veces nos hemos dado cuenta mucho aquí en tus programas, en tus webinars, pues están acostumbrados a hacer las cosas como siempre Sí. y no como debe de ser, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio difícilmente va a venir del lado profesional, tiene que venir del lado del usuario. Y el usuario cada vez se tiene que informar más. También por otro lado tenemos el coco de la construcción, que son los costos, ¿no? Siempre eh, nos queremos ir al costo unitario más bajo y no estamos dispuestos a invertir un poco más en tener tecnologías que a la larga nos van a ahorrar dinero por el ahorro energético. Entonces, eso es algo que tiene que cambiar del lado de la demanda. Muy interesantes estos temas. Ahora le preguntaré a Manuel sobre el lado de la demanda porque tiene mucha experiencia con la Mm. administración y obviamente el lado del huésped en el caso de las rentas intensivas. Pero este otro punto que mencionas, Alfonso, del costo, es muy importante porque muchas veces vemos digo, como la construcción, ¿no? Cualquier decisión que vas a tomar, pues al final es una inversión. Entonces, si vemos solamente el desembolso inicial y no todos los ahorros a futuro, y esa es la gran ventaja que tenemos los que nos dedicamos a rentas, ¿no? La estrategia de rentas patrimonial, tenemos que ver esto como un negocio, como una inversión a largo plazo. Y entonces, en ese cálculo de flujos, todos los que han estado en Academia Vive las Rentas, cuando haces la predicción de flujos, a futuro de todo el ROI que vas a obtener de la propiedad, pero también del flujo no solamente en un año, sino en varios años, pues un componente importante son los gastos de la propiedad. Entonces, todo lo que te pueda ahorrar gastos, y ya hemos tenido aquí programas sobre energías renovables, ¿no? Obviamente, la clásica inversión, pues es un calentador solar de agua, unas placas solares, etcétera, que es una inversión fuerte inicial, pero pues te va a ahorrar mucho en energía después, ¿no? O en gas, en el caso de, por ejemplo, del boiler. Entonces, no se dejen llevar por estos constructores que están acostumbrados solamente a hacer casas para vender o departamentos para vender o desarrolladores, sino este enfoque de rentas. Oye, yo quiero un material más duradero que me ahorre mantenimiento, etcétera, y que me ahorre sobre todo esta parte de las facturas de los servicios públicos. Adelante, Manuel. Yo sé que tú tienes Sí, mucha Pablo. experiencia con quejas de tipos de Ujú. huéspedes por el tema de calor, de frío. Y por aquí, uniéndolo eso, Luis Delgado, un saludo, Luis. Muy, muy buena tu pregunta, como siempre. ¿Cuál es la temperatura de confort ideal? Y ahí es donde yo decía que en esa empresa en la que trabajé, el mapa térmico de preferencias era muy distinto entre unas personas y otras. A lo mejor se me ocurre un nuevo nicho de mercado, ¿no, Emanuel? Igual que hay colivings para gente con mascotas o para gamers o para que hay alguno para personas violentas y otro para personas con mucho calor. Sí, así es. Tener ahí distintas temperaturas, ¿no? Dependiendo de la persona que requiera. Pues fíjate, Pablo, que en proyectos co-living y todo esto, y yo lo uno al calentamiento global, toda esta situación que está pasando. Ha habido un cambio drástico en el clima y también mi inquietud en este webinar también va por ese lado porque las casas, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana donde nosotros vivimos, no están tan adaptadas, por ejemplo, a algo tan simple, ¿no? Como no estábamos acostumbrados a utilizar aire acondicionados en la zona metropolitana. De Y Guadalajara, ¿no? sí, así es. Yo hablo, por ejemplo, aquí en Guadalajara, ¿no? Pero es un fenómeno que pasa en pequeño, pero está pasando a nivel mundial. Entonces, aquí, por ejemplo, en la zona metropolitana, las casas no están acondicionadas tan herméticamente en cuestiones de altas temperaturas. Y a base estoy hablando de 3 o 4 años para acá, la incidencia en aires acondicionados ha subido demasiado, ¿no? Por ahí teníamos un invitado, nomás ha tenido problemas en conectarse. Él estuvo en co-living con nosotros, por eso lo invitamos, porque Claro, un huésped. un huésped, exactamente. Era un Aquí huésped. traíamos Es- eh, así es, o sea, lo invitamos porque él venía de la ciudad de Tampico y vino aquí a la zona metropolitana de Guadalajara. La empresa lo trajo a la zona metropolitana porque la demanda en Guadalajara se elevó demasiado en aires acondicionados, ¿no? O sea, se ha disparado enormemente. Entonces, eso es evidencia, o sea, que mejor evidenciar esto, que las temperaturas han incrementado demasiado, ¿no? Se han estado incrementando tanto que es importante
que empecemos a pensar cómo de manera, como lo estamos planteando aquí, cómo de manera, primero de manera natural, podemos empezar a aislar las casas o tratar de que no sean tan extremosas en calor, porque pues, la segunda instancia pues viene siendo el aire acondicionado o cosas pues ya de ingeniería, ¿no? Yo lo comento así porque obviamente ya incurrir a una ingeniería pues incurre más electricidad y incurre más gastos, ¿no? Entonces, por ahí lo planteaba Pablo también este tema, ¿no? De que sí es importante que vayamos pensando en cómo ir modificando nuestras propias propiedades, ¿no? Porque Sí, pero a la ese, hora de, por ejemplo, a la hora de administrar propiedades, yo sé que tú y Cristian Sarabia ya conocen ujú, muy bien las propiedades y ya saben que esta habitación, por ejemplo, en el Colibi, ¿no? O este aparta estudio le gusta a personas que, yo que sé, buscan más silencio, por decir algo, ¿no? Y da al interior y la que da a la calle es más ruidosa. Entonces, a la hora incluso de elegir huéspedes, pues ya vas un poco diciendo, buscando a alguien que esté confortable en esa unidad. ujú, El tema térmico también me imagino que empieza a ser un factor, ¿no? O sea, un pues, oye, factor. aquí nada más esta es más fresca o más caliente esta unidad y buscas a alguien que tenga esas preferencias. Sí, así es, Pablo. Prácticamente es algo difícil, como lo comentas. El tema, lo que para alguien es fresco, para alguien es muy caliente, ¿no? Entonces es algo complicado. Pero sí es importante siempre tener una temperatura pues de manera más uniforme, ¿no? Y algo que en los proyectos que hacemos, pues normalmente siempre planta baja siempre va a ser más fresca que planta alta, ¿no? Ujú. Y aquí el desafío es cómo pasar esa temperatura de abajo hacia arriba también, para que se mantenga lo más uniforme que se pueda, ¿no? Esos son los desafíos que yo veo en el co-living. Ok, muy bien. Bueno, pues hemos estado mencionando el tema de la distribución, del diseño, sistemas pasivos. Todavía no hemos entrado mucho en materiales y el último punto serían pues estos sistemas activos de enfriamiento y calentamiento. Sobre materiales, ¿qué más nos pueden comentar Eduardo, Alfonso? Hemos hablado de pues sistemas de aislamiento, que cada vez hay más. También hemos hablado del concreto celular, tipo Murotec o EPS, que es muy, la verdad es que pues es muy, aísla muy bien. Yo he estado en paredes en Poniente y es muchísimo más fresco que el ladrillo tradicional, ¿no? Pero por ejemplo, el adobe también es muy buen aislante, ¿no? Yo he vivido en casas de adobe y son frescas en invierno, digo en verano y en caliente. Y en algunos sitios tradicionales, incluso en España, hay zonas donde se vivía en cuevas, o sea, en zonas donde hay ladera y la cueva, o sea, o viviendas bajo tierra, también el aislamiento y la regulación térmica es muy buena porque todo el año está a la misma temperatura, ¿no? De hecho, las cuevas donde se guarda el vino de manera tradicional, en muchas zonas de vino, pues están todo el año a la misma temperatura, como a 21 grados aproximadamente. Y hay proyectos en Nuevo México y en zonas de desierto, en Australia, han hecho proyectos también, si no son subterráneos, más bien al revés, envuelven, digamos, la vivienda, la entierran de nuevo para aislarla, ¿no? Eh, entonces, sobre materiales, ¿qué comentarios nos pueden hacer, Eduardo? Sí, como Oye, comentas, Pablo, Pablo. Bueno, Y adelante, Alfonso, sí, adelante. adelante. eh, a mí nada más me gustaría hacer un pequeño énfasis en lo que tú comentabas. Normalmente diseñamos las casas con una visión cortoplacista. ¿Cuánto me sale más barato hoy? No importa cuánto es el costo de largo plazo, que es el costo energético principalmente. Y si tú proyectas hay bastantes estudios que hablan de que si tú proyectas una edificación a 10 años, el costo más alto, cerca del 80% del costo, son los costos de ocupación, no los costos de construcción. Entonces también creo que como un elemento pasivo, que es parte del diseño también, debemos ampliar esa visión que no sea simplemente el costo unitario del día de hoy. Sí, y ahí a veces cuando hay un pico de energía, igual que pasa con la gasolina, ¿no? Cuando sube mucho la gasolina, entonces se generan incentivos para coches híbridos o que ahorran agua, digo, gasolina, etcétera. Lo mismo pasa en Europa con el costo de la energía, con la guerra con Rusia y Ucrania se incrementó muchísimo el costo del gas. Ahora la electricidad también está muy cara, entonces al final eh, esa parte, digamos, del costo del gasto de los servicios públicos es el que te va a llevar a que se justifiquen
inversiones que antes a lo mejor no se podían justificar. Y además, aquí la tecnología juega a nuestro favor, ¿no? A mí, un economista que trabaja en temas de placas solares me dijo es que cada año el costo del kilovatio o algo así va a la mitad. Entonces va bajando a la mitad la eficiencia. Es una carrera que está ganada, ¿no? O sea, cada vez es más eficiente y el costo que a ti te cobran por la electricidad va subiendo, ¿no? Entonces está muy fácil saber dónde va a ser Sí, es rentable como la ley de Moore en los microprocesadores, ¿no? Cada Exacto, vez sí, son sí. más pequeños y más potentes, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, adelante Eduardo, que nos ibas a comentar sobre materiales que aíslan mejor. Sí, en cuanto a materiales, como comentabas, pues hay un mundo de diversidad en cuanto a costos, en cuanto a versatilidad, en cuanto a eficiencia. Lo que comentabas de los muros tapiales de tierra, que de hecho lo he estado viendo más recientemente, implementado incluso en proyectos ya hasta de lujo, ¿no? Porque también una cuestión muy importante o un factor clave es la percepción. Porque sí, mucha gente dice, no, ¿cómo voy a tener muros de tierra, de tapial o estos recubrimientos de entre barro y paja que veo en otros países y de ecoconstrucción y bioconstrucción y estas cuestiones desde ahí, ¿no? De decir, oye, es que cómo el acabado va a quedar tan rústico. Tenemos esta percepción desde el usuario como los propios dueños. Entonces creo que desde ahí, como dice Alfonso, la percepción es muy importante, que debemos ir cambiando el enfoque. ¿Para qué? Para obtener pues un mayor resultado, una mayor eficiencia en las construcciones. Hablando desde esos sistemas hasta los que tú comentaste del Murotec, como hay infinidad de tabiques que son prefabricados, que tienen rellenos, que son huecos, que tienen algunos aislantes que hacen más eficiente y más rápida el tema de la construcción. Pero sí, estoy muy de acuerdo en lo que dice Alfonso, que creo que debemos de cada vez ir innovando e ir buscando otras alternativas y no cerrarnos a lo de siempre o a lo que conocemos de manera natural, ¿no? Y un factor como en general no hace frío, es que aquí estamos hablando más bien cómo aislar las viviendas del calor. No tanto, el problema en México y en mayor parte de Latinoamérica no es tanto calentar la vivienda fuera de algunas zonas de sierra, etcétera. Pero en Europa y en el norte y en Norteamérica, más bien en Canadá y en el norte de Estados Unidos, pues el problema es cómo mantener el calor en invierno. Y ese aislamiento térmico para el invierno, pues te ayuda mucho en verano también, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, hay regulación para hacer las cámaras de aire o aislamiento, ¿no? En los muros exteriores desde los años 70, ¿no? Y hay sistemas de aislamiento con esta lana que a veces se pone aquí en la tabla roca, ¿no? Un aislante. Entonces, pues la calefacción, igual que el aire acondicionado, pues es carísima de mantener. Y por eso tienes que aislar bien las ventanas, etcétera, ¿no? Donde más experiencia hay es en Canadá. Y de hecho hay sistemas pasivos de calentamiento y enfriamiento, digo, no tan pasivos, pero como más naturales, de calentamiento y enfriamiento de viviendas en Canadá. De hecho hay un sistema, Alfonso, que se llama como la calefacción canadiense, creo que se conoce en español. Es un sistema en el que el aire es como un sistema de aire acondicionado, pero el aire se mete en un ducto que va por debajo de tierra, creo que es a 5 metros de profundidad y va como por un serpentín por el jardín, o necesitas mucho espacio exterior y eso hace que se enfríe el aire en verano y se caliente en invierno. O sea, básicamente se regula, es el mismo efecto de la cueva que estaba yo comentando, pero no necesitas, o sea, el sistema eléctrico solamente lo único que hace es impulsar el aire hacia adentro y hacia afuera. Búsquenlo por ahí, sí se llama, como dije, aire acondicionado canadiense, una cosa así, enfriamiento canadiense. Es muy eficiente, pero sí necesita una gran construcción, una excavación profunda al principio, pero si lo diseñas desde el principio de una nueva construcción, es muy eficiente. Creo que se nos cayó el ingeniero Oscar Manuel, Sí, déjalo busco, a ver si. pero si nos van comentando de este tema del aire acondicionado, también pues, hay muchas maneras de implementar este tema del aire acondicionado, ¿no? Los mini splits estos han llevado un poco a un sistema un poco más eficiente que el aire acondicionado central,
porque se pone solamente en las unidades donde se necesita y se regula mejor a gusto, digamos, de la persona que está ahí. Si no hay nadie, se puede apagar frente al sistema que está instalado en muchos sitios de Estados Unidos, ¿no? Que ves como vivir en un refrigerador. A mí me desespera ir en verano a estos sitios en Estados Unidos que está todo en frío, ¿no? Yo digo que van a vivir más años porque están a 12 grados, ¿no? Todo el verano. Pero, eh, pero sí, efectivamente, el costo energético es muy alto y nos lo han preguntado mucho aquí en rentas intensivas, ¿no? En todas las zonas de costa o en el norte de México, donde la factura de la luz es muy alta. Y hemos hablado de sistemas en este programa también de medición de la electricidad, ¿no? Con esos medidores individuales para saber cuánto consume cada aparato, etcétera. Pero, bueno, pues si nos pueden ir comentando Alfonso y Eduardo, Brian, sobre estos sistemas más activos, ¿qué recomendarían Sí, y en qué lugares, ¿no? En qué momentos son recomendados los aires acondicionados o el caso de la calefacción en sitios con más altitud, ¿no? Que hace más frío. sí. Fíjate, Pablo, que si tú buscas en Google sistemas de aislamiento, te encuentras una gran cantidad de información. Hay incluso, por ejemplo, en los proveedores, hay bibliotecas completas de cómo lograr el aislamiento térmico, por qué el aislamiento térmico, cuál es el factor R, para qué sirve entender el factor R, qué es la resistencia térmica que tienen los materiales, cómo evitar los puentes de calor, que era lo que estaba comentando hace rato Brian. Incluso hay material, ya por ejemplo, Vitro ya tiene vidrios que son completamente aislantes y son muros transparentes aislantes. Existen aglutinantes de morteros y de concretos que ya incluyen elementos plásticos que permiten aislamiento. Ya no es algo del futuro, ya lo encuentras en la ferretería, ¿no? Y volvemos al mismo tema que comentábamos, ¿no? Como, como estrategia defensiva, como usuarios, nosotros somos los primeros que tenemos que estar informados. La información existe, hay bibliotecas completas de todos estos elementos activos que se pueden utilizar, ¿no? Este, por ejemplo, ahorita hablabas del adobe, ¿no? A mí me pasó en San Miguel Allende, a 10 kilómetros de donde hice un pequeño desarrollo, hay una fábrica de adobe y llevé a pues albañiles y llevé arquitectos y todo, y me decían, oye, pero pues es que el blog te vale la mitad, te vale 6 pesos, 5 pesos, y el adobe 8. Le digo, sí, y súmale el transporte, y súmale el concreto, y súmale las varillas, etcétera, y el adobe es autosoportante, ¿no? Entonces, y aunque fuera el doble, volvemos al mismo, el costo a largo plazo te lo vas a ahorrar. Entonces, sí necesitamos ya estar más informados como usuarios y no depender únicamente de la opinión técnica de los expertos. Es una acción defensiva que debemos tener como usuarios de las edificaciones. Muy bien, estoy viendo aquí las preguntas. Muchas gracias por sus preguntas. La mayoría las responderemos ahora en la sesión privada con más detalle, porque hay bastantes preguntas sobre temas más técnicos. Pero efectivamente, por aquí tenemos a Mari Granada desde Chile, que está preguntando que ahí sí es un reto calentar las propiedades en época de invierno. Yo sé, por ejemplo, de personas en Chiapas, en San Cristóbal, que tienen calefacción, obviamente en Chihuahua, en Durango, en zonas altas del Estado de México, de Puebla. Hay chimeneas, hay estos sistemas, pero al final vamos a lo mismo, ¿no? Si hay un buen aislamiento térmico de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera, en ventanas, en puertas, etcétera, pues te va a ayudar a mantener la temperatura interior una vez que alcances la temperatura que quieres, ¿no? Hay unos sistemas también en España se llaman de suelo radiante. Lo que pasa es que antes era algo eléctrico que iba por abajo del suelo y ahora hay un sistema hidráulico. De hecho, es agua que circula por debajo del suelo y ese agua se calienta y se enfría. O sea, se enfría en verano, es un sistema de aire acondicionado radiante, o sea, enfría el suelo y lo calienta en invierno.
y es bastante más eficiente que los sistemas eléctricos, o sea, mantener el agua, porque el agua, Alfonso, y tú sabes mucho más de esto, mantiene mucho más tiempo, ¿no? La temperatura que el aire. Por eso también en los sitios de lagos o en la costa, en la noche es más cálida, ¿no? Porque el agua funciona como si fuera un radiador, ¿no? Sí, De temperatura. Mm. sí, sí, Em, y además el agua está en diferentes estados, ¿no? Lo puedes tener sólido, líquido, gaseoso, y precisamente cambia sus estados por el efecto de la temperatura, ¿no? claro, sí. Y por ejemplo, aquí en todos estos sitios donde tenemos una diferencia térmica muy grande dentro del día, hay zonas en el Estado de México o la Ciudad de México que, no sé, en el día estamos a 30 grados y en la noche baja a 8, ¿no? O sea, es una diferencia enorme. Entonces, si tienes frío en la noche, una manera sería calentar agua durante el día y irradiar calor en la noche, ¿no? De hecho, hay sistemas así que se han experimentado en Arizona y en Nuevo México, donde tiene el problema el desierto, ¿no? Que la noche es muy fría y el día es muy caliente. Entonces, vi una vez un prototipo que era una casa hecha prácticamente de garrafones de agua y por el día y tenía como dos tipos de cortinas. Bueno, las paredes estaban hechas de garrafones. Entonces, durante el día había una cortina interior y esos garrafones se calentaban del sol exterior. Por dentro estaba todo oscuro y lo que hacía era aislar obviamente del sol, pero también calentar ese agua. Y en la noche se levantan las persianas de dentro y se abren otras por fuera. Entonces, para evitar que ese calor de esos garrafones se vaya hacia afuera y se emita hacia adentro. Me encantó el sistema. Entonces, sí, a veces falta un poco de imaginación de cómo implementar sistemas con la energía que ya tenemos, ¿no? Y Muy de estar informados, ¿no? Es importante eso. Sí, y ahí lo que comentabas de los catálogos, ¿cómo le llamabas, Alfonso? Que hay como catálogos de materiales y cada vez hay más información. Con la inteligencia artificial, yo sí tengo mucha confianza que a medida que todo esto se vaya volcando pues en Internet, ¿no? Y puedas preguntarle a la inteligencia artificial, tú como usuario vas a poder configurar cosas que el experto no te dice, ¿no? O sea, oye, he visto este material, pues déjame investigarlo, déjame... Y que le puedas hacer recomendaciones a través de preguntar a la inteligencia artificial para tu caso, incluso tu orientación solar, incluso le puedes meter el plano y todo, ¿no? Y que te haga recomendaciones de ahorro energético con soluciones a través de todos esos catálogos de materiales. Sí, y mira, por ejemplo, comentabas ahorita los sistemas estos de cemento celular, de Murotec, etcétera, que son sistemas estructurales, ¿no? Eso de entrada te da el ahorro de que te ahorras muchos elementos de acero que podrías eh, aprovechar para invertir en aislamiento o en mejores elementos constructivos. Pero también los hay elementos que no son estructurales para hacer muros divisorios, para hacer fachadas, para bardas, una gran cantidad de elementos constructivos que se pueden hacer ya con los plásticos, con los paneles de EPS. Los vidrios mismos también ya están evolucionando importantemente. Las ventanas de ya no nada más de una lámina de vidrio, sino de doble vidrio, de triple vidrio, con aire en medio. Todo eso va evitando que existan puentes térmicos Térmicos. que permiten lograr en cada uno de los elementos de una edificación, pues ir logrando aislamiento. La base de la eficiencia energética está en el aislamiento. Claro. Y sí, como dices, y a veces también, bueno, hemos hablado de cornisas, pero este tema de las persianas, se llaman en el sur de Europa, es muy común, ¿no? En Italia, en Grecia, en España, en Portugal, que tienes estas cortinas o persianas para aislar, sobre todo en verano y en invierno también, pero en verano hace que la casa esté oscura. Y en el sur de Francia, por ejemplo, se usan mucho las contraventanas, que son estas típicas que aparecen a veces de adorno, pero Exacto. ahora también con estos motores que hay muy eficientes, pues lo podrías automatizar, ¿no? Esas contraventanas lo que pasa es que el problema es que las tienes que abrir y cerrar. Hay edificios de oficinas también donde tienen, no sé si seguramente los han visto, el problema de estos edificios de cristales que son un horno, ¿no? Entonces ahora se hace mucho, le ponen una cubierta de metal, como si fuera una celosía de metal con algún adorno,
y eso evita que dé el sol de frente, digamos, de perpendicular al vidrio. Pero esas lamas de metal también pueden girar durante el día o durante el año, ¿no? Como si fueran girasoles. Entonces, tú puedes regular qué tanta luz quieres que entre o qué tanto... Y ya la última vuelta de tuerca ahí, Alfonso, sería que por esas, bueno, en España se llaman lamas, no sé cómo se llaman aquí, como tiras de Y metal. son fachadas ventiladas, ¿no? Ajá. Ujú. Pero incluso le puedes meter agua ahí, ¿no? Y que aprovechar el Ya. calor del sol para calentar el agua. Y hay Eso algunas sí, también no. que ya funcionan como tipo de paneles solares Ajá. también. Ajá. Entonces, que Sí, te sirven tanto para esa eficiencia, como dices, los va rotando hacia la orientación que va teniendo conforme pasa las horas o el día el edificio, para el tema de la incidencia solar, y aprovechas esa misma incidencia solar, para generar o producir energía. Buenísimo. Sí, sí, se van sí, uniendo pues un problema con una oportunidad, ¿no? Así es. sí. Y luego también en las losas ya hay techumbres que tienen aislamiento, hay nuevos materiales de impermeabilización que también reflectan la incidencia solar, etcétera. En serio, ya es que en cualquier punto que tú tomes, ya sea una pared, una mezcla, una losa, el vidrio, en cualquier elemento donde haya un intercambio de calor entre el exterior y el interior, ya existen productos que permiten aislar el interior con el exterior. Claro, y lo mismo que la impermeabilización, ¿no? Que yo he tenido una guerra con un constructor que me puso un material como si fuera una tela asfáltica, no sé que se usa mucho en Estados Unidos, pero pues es calentísimo, ¿no? O sea, es de asfalto. Digo, por mucho color claro que tenga arriba, al final pues es un elemento que transmite calor y seguramente se pueden usar otros materiales. Y bueno, están los techos verdes o las jardineras en azoteas que simplemente pueden tener ese efecto aislante. Bueno, pues muy interesante, hemos hecho un barrido rápido. Estamos usando las transcripciones de estos webinars para alimentarlas a inteligencia artificial. De hecho, ahora vamos a usar la transcripción Manuel Zambrano para hacer un resumen de todas estas ideas que han salido aquí. Ujú. Y bueno, pues vamos abonando. Creo que hemos despertado interés en materiales, sobre todo pasivos. Casi no hemos tocado el tema de aire acondicionado. Se nos fue No. el experto que teníamos de este tema. Pero, pues como dijimos, considera todos estos ahorros en gasto energético que vas a tener a largo plazo para justificar una inversión y cuestiona los materiales tradicionales y bueno, pues todos estos factores que hemos visto en cuanto al aislamiento térmico, la orientación, la proyección solar, sistemas pasivos, ventilación, vegetación y pues, utilizar sistemas naturales lo más posible para mantener ese confort térmico. Les invito a que se unan a la sesión privada que vamos a tener para los miembros de la membresía ViveRent y para los miembros de la mentoría y del nivel bóveda y también los líderes y otros miembros de la comunidad de Vive de las Rentas. Por favor, equipos, y Manuel, no sé si has puesto aquí en el chat cómo pueden unirse a esta membresía y vamos despidiendo este panel. Voy a hacer unos anuncios sobre la comunidad de Vive de las Rentas y pasamos a esta otra sesión. Pues muchísimas gracias, Alfonso, Eduardo, y bueno, desde aquí mando saludos a Óscar por compartir sus experiencias en este apasionante tema. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues no se vayan, vamos a poner, por favor equipo, me ponen aquí en Zoom el link para entrar a la sesión privada y más bien para darse de alta en la membresía. Y mientras voy a hacer aquí algunos anuncios para la comunidad. Hoy tengo menos pantallas y no veo bien el... Muy bien, bueno, pues este fue el webinar 140. Sistemas eficientes de aislamiento y calentamiento y enfriamiento de vivienda. Tuvimos a dos expertos, bueno, a tres, Eduardo Brian Lemus,
Alfonso Jiménez y Oscar Reyes. Aquí hay un webinar, un video del canal de YouTube de Pablo Maestro de las Rentas, gracias Manuel por ponerlo, donde en España había una casa por fuera que tiene este sistema de aerotermia. Se llama aerotermia, pero realmente es de agua, y que circula por debajo del suelo. Es muy eficiente, sobre todo si le metes placas solares. Entonces es lo mismo, las placas solar generan energía y la energía son eléctricos, pero esa electricidad es la que se transforma en calor o en frío a través del agua. Aerotermia o suelo. Y bueno, les invito a ver ese La video. aerotermia o Y de los anuncios, les voy a hacer dos tipos de anuncios, uno de Academia Vive de las Rentas y otro de Viverrent Desarrollos. Tenemos una oferta en este mes de mayo con el hot sale de unos lotes en Bacalar de compra de contado en fase 3, que está ya muy cerca de la laguna de Bacalar, a tan solo 500.000 pesos mexicanos, que son 1.666 pesos por metro cuadrado, de unos lotes que van a triplicar fácilmente el precio en menos de 2 años, porque alrededor de nuestro desarrollo hay ya muchas propiedades que están vendiendo a 5.000, 6.000, 7.000 pesos el metro cuadrado y son mucho más grandes que estos lotes. Aprovecha porque sacamos 10, ayer solo quedaban creo que 6, y la oferta dura hasta que se acaben los lotes o se acabe el mes de mayo, lo que ocurra antes. Puedes entrar a este link que aparece aquí, también equipos si lo pueden mandar por Zoom y por redes sociales, es go.viverrent.com, en diagonal subimos precios con un guión entre medias. Y en Academia Vive de las Rentas tenemos el curso 3x3, aprende en 3 semanas cómo retirarte en 3 años, que es un curso que está continuamente en marcha, abierto, y tú lo puedes hacer a tu ritmo. Lo ideal es hacerlo en 3 semanas, pero también lo puedes hacer un poquito más tiempo y tienes acceso de por vida al material. El curso del reto Vive de las Rentas en 90 días lo tenemos ya editado y grabado en línea, lo puedes tomar. Ya no vamos a hacer más retos presenciales con este formato. Entonces, si no pudiste estar en un curso del reto, puedes entrar a este grabado. Y finalmente, el curso de la escalera de crecimiento perpetuo es el 22 y 29 de junio, ya queda un mes, y son 2 sábados, por aquí tengo los detalles. Este es el 3x3. El 3x3 cuesta 3.800 pesos mexicanos, que son alrededor de $170. La metodología Liberar, que es la que enseñamos en el curso del reto Vive de las Rentas en 90 días, y esta versión grabada para los que están hoy aquí en el webinar tiene un descuento del 39%, queda en 8.500 pesos mexicanos, que son como $500. Y el curso de la escalera de crecimiento perpetuo con apalancamiento, el principal ponente Ricardo Ademar y su socio Francisco de Anda, junto con el equipo de Vive de las Rentas, 22 y 29 de junio, son 2 mañanas largas de sábado, como de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y este es un curso que te invita a utilizar apalancarte, a utilizar la deuda buena, y a comprar propiedades pagando solo las fotocopias, o sea, con enganche cero o enganche negativo. Apalancarte con muchas hipotecas. Ricardo llegó a tener hasta 15 hipotecas. Nos va a enseñar cómo lo hizo. Y también nos va a enseñar otros modelos, una vez que empiezas a crecer con ese apalancamiento perpetuo, cómo puedes ir creciendo o bien repitiendo el mismo modelo de casas o departamentos hipotecados. También puedes construir y remodelar y vender, o construir edificios que se pagan solos, y con una estrategia de ganancia de capital, y construir equity a través de construcción de un tamaño más grande. Pero también nos enseña cómo construir esa caja de herramientas de alto valor para analizar propiedades, para financiarlas y para crear un equipo de poder. Entonces, bueno, esta experiencia de Ricardo te puede enseñar cómo alcanzar la libertad financiera en 3 o 4 años, empezando desde cero y con poco dinero. Este curso de la escalera de crecimiento perpetuo ahora mismo está en 12.000 pesos mexicanos, pero para los que están aquí en el webinar tenemos un 30% de descuento, también para los que nos escuchan en el podcast, y queda en 8.400 pesos mexicanos, que son 466 dólares.
Las membresías para entrar ahora a la sesión privada cuesta el nivel básico 99 pesos mexicanos al mes, y que son como unos $5. Hay otros niveles de membresía más avanzados, y en esta membresía te vamos a dar, entre otras cosas, el Viverrent Planner, el acceso a todos los webinars, a los 140 webinars grabados, además de las invitaciones a sesiones especiales. Y los links están aquí en Zoom, espero que también se hayan enviado en Facebook. Pues muchísimas gracias, buen domingo a todos, gracias por conectarse aquí, muy interesantes sus preguntas. Ya copié las preguntas para los expertos y ahora las haremos en la sesión privada. Muchas gracias a todos los que enviaron preguntas por aquí. Un saludo y nos vemos ahora en la sesión privada.